2,86 me dio el M1. Vamos a ver. El M1 te dio 2,86. 2,86 kilogramos de fuerza por metro. El M2, que es igual que el M3, ¿sí? Te dio 6.02. 6.02. 6.02. Sí. 6,02 kilogramos de fuerza por metro. ¿Sí? No. Y el último, el M4. 12.03. 12,03 kilogramos de fuerza por metro. A mayor momento torsor, sufre más el eje, ¿no? Sí, a mayor momento torsor, más exigido el eje. ¿Sí? O sea, el eje tiene que ser más gordo, más grande para poder resistir ese momento torsor. Es Se bastante... puede Perdón. ¿Cómo? se puede deducir que es un sistema reductor cuando los RPM de entrada son mayores que los de salida. Es el Sí, concepto. Sí. así es. Sí. Inclusive si vos te fijas un reductor, por ejemplo, ¿cómo se dice? El eje de entrada es más fino que el de salida, ¿sí? Porque Claro. la entrada tiene más revoluciones y la salida tiene menos revoluciones, pero más torque. O si vos desarmás la caja de cambio de un auto, el eje, el árbol que viene del motor, ¿sí? Es más fino que el que va para la rueda, ponerle una camioneta, un tractor o algo que son reducción. Los autos, digamos, a veces tienen igual, por ejemplo, que sería la cuarta, o inclusive de ampliación, que sería la quinta. O sea, la quinta ya es como o la quinta o la sexta sería como sobre marcha. Entonces, como que vos ya la RPM al motor le está dando más RPM todavía. Por eso es que capaz que si una caja de auto, por ejemplo, te va a tener medio la misma medida de eje de entrada y salida, capaz. Pero la caja, ponerle de un tractor o alguna máquina que sí o sí es reducción, es seguro, clavado, reducción, ese entonces sí, el eje de salida siempre es más gordo, más grande que el de entrada. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí, Yo, sí. a mí me resulta medio antiintuitivo pensar que a menor RPM hay mayor momento del torsor. Antiintuitivo. No O sea, sé. no le veo la relación mucho, o sea, se me ¿Qué hace es complicado verlo. qué es lo que gira el rápido, muy rápido? Por ejemplo. Eh, el engranaje. No, una cosa, por ejemplo, que gira súper rápido son ¿viste la maquinita de los dentistas? Esa que hace ¡bii! Y Ajá. con eso te limpian los dientes. Mm. Esa es una de las cosas más rápidas que hay, gira como a 12.000 o 20.000 RPM, una cosa muy, muy rápido. ¿Sí? ¿Viste cómo es? Es finito, es chiquito. ¿Sí? Ujú. En cambio, ponerle cosas que giran lento con mucha fuerza tienen un eje importante. ¿Por qué? Porque al vos tener que transmitir una alta fuerza, un alto torque, vos sí o sí necesitas mayor masa o mayor inercia para poder lograrlo, ¿sí? Una cosa que transmite, por ejemplo, mucha fuerza con un torque muy grande es una cosa realmente muy grande. Por ejemplo, qué sé yo, la turbina de Itaipú, ponele. La turbina de Itaipú gira rápido y encima es enorme. ¿Pero por qué? Porque está transmitiendo una potencia altísima. Pero en general, la proporción es así. Vos tenés algo que gira más rápido, generalmente es tirando más chico, y si es algo que gira más despacio, pero con más torque, es algo tirando más grande. Esa es la lógica, ¿sí? Manteniendo siempre la misma potencia. No sé si me explico. Creo que sí. Sí, sí. Está bueno. Vamos a cálculo de eje, de diámetro, ¿sí? Eso es lo que sigue. Cálculo de eje.
diámetros. Bueno, la fórmula que se presenta es una fórmula empírica, o sea, no empírica, pero una fórmula aproximada, no es una fórmula exacta, porque lo exacto estaría más por el lado de resistencia de materiales. Estas son fórmulas aproximadas para saber aproximadamente qué medida de eje tiene que ser. Entonces, la fórmula es diámetro del eje igual a 140 por la raíz cúbica, ¿sí? ...140 por la raíz cúbica de la potencia sobre las RPM. ¿Sí? ¿Se anima a calcular los diámetros de 1, de 2, 3, que sería el mismo, y de 4? Dale, dale. ¿Esto nos daría en qué, profe? ¿En milímetros? No, en centímetros. Milímetros. Vos tenés que poner N potencia en CB y N minúscula en RPM y eso te da milímetros. Pues es una fórmula que solo en esa unidad funciona. Una fórmula establecida. ¿Era raíz cúbica? Sí, raíz cúbica. Ah, bueno.
¿22,22 puede ser? El primero. Sí. A mí me dio 22 lo mismo. milímetros. Segundo y tercero, o sea que el mismo eje. El segundo y tercero, 28,46. Sí, exactamente, está bien. Y el último, 35,85. Ahí puedes observar, fíjate que los diámetros, ¿cuál es más grande? ¿El que gira El más último. rápido o el que gira más lento? El que gira más lento. El que gira más lento, transmitiendo un mayor momento torsor, es más grande. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿De dónde sale el 140? Son fórmulas, digamos que no tienen una explicación así exacta, por decirlo así. Son más o menos aproximaciones que te dan la medida del eje. Esto se calcula por resistencia de materiales si vos querés saber exacto. Ok. Bueno, seguimos. Ahora tenemos que agarrar algunos de los problemas que siguen de la guía. Vamos a mirar un poquito la guía. Tac, guía. Bueno. Entonces, mecánica, maquinarias. ¿Sí? Bueno. TP1. Bueno, acá está el TP1 que vamos a agarrar y vamos a empezar a verlo. Entonces, este ya resolvimos, este también. ¿Ustedes ya vieron la teoría de Correa con Sánchez? ¿Con ingeniero Sánchez? Creo que no, si no me equivoco. No. No, no vimos todavía. ¿De Correa no vieron? ¿Cómo se hace con el manual para sacar la cantidad de correas? Si es A, si es B. ¿Eso vieron o no vieron? No, No. no. Nos mandó para leer, pero no vimos. Bueno. Voy a explicar yo entonces. Ustedes tienen ahí, vamos a descargar la tabla de polea, de Correa, eso. Entren un poquito al aula virtual de mecánica, la que ustedes tienen con el ingeniero Sánchez. Correas Pirelli catálogo. Ese, Sí, yo tengo descargados. ¿tenés? Sí. Bueno. Vamos a hacer el problema número 8, ¿sí? Que dice este. No, este. No es 8, 9. Bueno, este va a ser un ejercicio de prueba para ir viendo cómo es esto. Entonces, usted, primero que vamos a hacer, vamos a leer el ejercicio. Entonces, 6, 7, 9. Bien. Entonces, vamos a arrancar con esto. Lean el ejercicio, por favor, alguien de los tres que lean. Se tiene que mover un compresor a pistones de 2 cilindros. La potencia requerida en el eje del compresor es de
6.5 CV y gira a 640 revoluciones por minuto. El equipo motriz es un motor eléctrico que gira a 1500 RPM y trabaja 24 horas por día. Muy bien. Bueno, ahí la imagen le dice todo, digamos. Esto acá es un compresor de aire, ¿sí? Es un equipo que se usa para generar aire a presión. Ustedes habrán visto, por ejemplo, para inflar la rueda del auto, ¿sí? O para otro tipo de aplicación neumática, que se utiliza este tipo de máquinas. ¿Sí? Esto lo que hace acá es, él chupa el aire por este lugar acá, que tiene tipo un filtro, ¿sí? Entra en un pistón y sería como lo mismo que un motor de auto, pero a la inversa. En vez de que digamos, el aire o la explosión del combustible con aire genere el movimiento, nosotros tenemos un movimiento inducido por un motor eléctrico, que es este motor acá. El motor eléctrico hace girar el compresor, ¿sí? Hace girar el compresor y el compresor va comprimiendo el aire. Y a medida que lo va comprimiendo, lo va mandando por este caño grueso acá al tanque. Y el tanque es un tanque de almacenamiento de aire comprimido, ¿sí? O sea, ese tanque se llena con aire a presión. Y ese aire a presión después nosotros lo podemos usar para cualquier aplicación, limpieza, pintura, para corte, para de todo, cualquier aplicación que queramos. ¿Se entiende un poquito este tema del compresor? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, estos equipos, que sí, de motocompresores, son movilizados por correas, ¿sí? O sea, la correa es el elemento que transmite la potencia desde el motor hasta el compresor. Las correas son de perfil trapezoidal, que sí, como esta que ven en la imagen acá. Correa comúnmente llamada correa en V corta. Entonces, ¿cuál es el primer paso para esto? Se determina lo que se llama un factor de servicio. ¿Qué tiene que ver con el factor de servicio? O sea, ¿qué es el factor de servicio? Si no me equivoco, por lo que explicó el profe, era más o menos un factor que tiene en cuenta la hora que trabaja la máquina, nada, y poco más, creo que eso, no sé. ¿Dónde trabaja y todas esas cosas? ¿Qué tipo de máquina es? No es lo mismo que vos tenés un compresor que alimenta la sala de emergencia del hospital, por ejemplo, que un compresor que alimenta, no sé, que vos tenés en tu casa para inflar la bicicleta. Son dos cosas distintas. Por más que quién sabe la potencia del compresor sea la misma, o sea, el requerimiento en caudal de aire y presión y todo sea el mismo, la potencia de uno va a ser distinta que la de otro porque uno es mucho más comprometido que el otro. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el factor de servicio? ¿Dónde está? ¿Cuál es su consumo? ¿Y cuántas horas por día trabaja? Y eso es muy importante. La cantidad de horas por día hace al factor de servicio. Entonces, las tablas básicamente están en función de estos últimos dos, que sería ¿qué tipo de equipo es? ¿Qué equipo es? ¿Un compresor? ¿Una sierra? Lo que sea. ¿Y cuántas horas por día trabaja? Entonces, eso está en una tabla que ustedes pueden encontrar en el aula virtual, tabla de factor de servicio. Fíjense un poquito si la encuentran. Tienen que encontrar motocompresor y 24 horas por día. ¿Y qué factor de servicio le da? Agustín, yo no encontré el que vos me decís, o sea, que tenía. No, ese no era el... Yo tampoco estoy encontrando el problema, estoy buscando, pero no lo encuentro. Tengo así acá la tabla de factor de servicio que ahí busco. Motocompresor está. Motocompresor, ese. Yo no Igual tengo tiene... la tabla. ¿Encontraste la tabla? Estoy en la tabla, sí estoy buscando, pero tiene tipo por categorías. Y subí al chat del grupo, pues la tabla ahí, así tu compañero puede descargar. Eh, O subí en el grupo de WhatsApp. sí, 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 ahí suben el... O que diga el número de página.
Acá dice compresores, dice compresor de émbolo, U1, 100, 200. Hay tres compresores. Hay 3. Sí. En para 24 horas el factor es de 1,8, 2 y 1,8. Así son los tres. Ese es el factor 1,8. Factor de servicio 1,8, considerando compresor de émbolo, 24 horas diarias. ¿Sí? ¿Así es? Sí. Entonces, ahora se calcula lo que se llama una potencia corregida, que es NC igual a potencia corregida, que es la potencia base por el factor de servicio. Entonces, ¿cuál es la potencia base? $6,5. 6.5 cb, muy bien. Y el factor, bueno, multiplicamos por 1,8, a ver qué nos da. 11,7. 11.7. Fíjense que incrementó bastante la potencia por el tema de que trabaja muchas horas. Entonces, al trabajar muchas horas, nos da una potencia mayor que nos indica un equipo más sobredimensionado. ¿Está? Bueno, ahora tenemos que ir a la tabla. ¿Sí? Hay una tabla que está en la clase y está también en el catálogo. Vamos a ver el manual, a ver si encontramos la tabla. Correas Pirelli, catálogo. Bueno, acá viene el catálogo, todo esto. Son características constructivas. Y lo que nosotros vamos a usar es la tabla, ¿sí? Que es lo primero que aparece. Esto acá es la tabla con la cual nosotros hacemos una preselección del tipo de correa, ¿sí? Entonces, se ingresa, fíjense, potencia corregida para el cálculo y RPM de la polea menor. Entonces, ¿cuánto es la RPM de la polea menor? La polea más chica. $6,40. Esa es la más grande. Ah, es 1.500. 1500, exactamente. Entonces, 1500 la potencia de la correa de la polea más chica, la RPM. Entonces, fíjense que esta tabla no es, ¿cómo se dice? No es lineal. Fíjense que acá está 100, acá está 1000 y 500 está acá, está más arriba. Es como que se va haciendo, cada vez los números se van acercando más entre ellos a medida que va subiendo más. O sea que no es que 1500 va a estar en la mitad entre 1000 y 2000. 1500 está un poquito más arriba, ¿sí? Hacer una línea paralela a las líneas que tenés acá y después tenés que entrar con tu otro dato que es, ¿cuál es la potencia corregida? 11.7. 11, sería acá al lado de 10 más o menos acá. Fíjense que esta tabla también, esta parte también no es lineal.
Entonces, ¿en qué tipo de correa caímos? Correa B. Correa B. ¿Esa clasificación para qué es, profe? ¿Es de la forma que tiene, algo así? No. Claro, pues las correas son una sección, te muestro acá. La correa tiene una sección así, mira. Es como es la goma, digamos, la línea. Tiene una sección como esta que ves acá, así, trapezoidal. Entonces, por ejemplo, la A es una sección más chica que la B, es más chiquita. ¿Sí? La C es más grande que la B. Sería como un cinto eventualmente. Un cinto modelo A, por ejemplo, es más finito. Un modelo B sería un poquito más gruesito. Después el modelo C más grueso. ¿Entendés? A eso refiere la sección de la correa. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, una vez sabido el tipo de correa, sería el tipo, tenemos que hacer el siguiente paso, que es la relación de transmisión. ¿Se animan a calcular la relación de transmisión y? Dale. Dale, hacemos eso. Dos punto 34 me dan. Perfecto, 234. Y acá le voy a poner sección de correa B. Muy bien, continuamos. Entonces, una vez que sabemos la sección de la correa y la relación de transmisión, lo que nosotros vamos a ver es un diámetro recomendado de polea. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que ir a la tabla. ¿Sí? Vamos aquí y tenemos que encontrar un lugar que es este, fíjense. Ahí le dice, 2 puntitos significa recomendado, especialmente recomendado. ¿Qué quiere decir? Que es, o sea, súper bien, digamos. Un puntito es anda, pero 2 puntitos es como que anda súper bien. Entonces, fíjense cuál es la que le da para la sección B, cuál es la que le da primero 2 puntitos. ¿Cuál es? La más chica que le da 2 puntitos, digamos. 140. 140. Ahora, ¿podrían poner, por ejemplo, la de 200? ¿Se puede o no se Sí, puede? sí, Sí, se pero puede. Se puede porque le da 2 puntitos también. Pero lo que pasa es que al ser 200, la otra, la compañera, va a tener que ser más grande todavía. Vamos, o sea, si esta es 200, la otra va a tener que ser 400. Por ejemplo. Entonces vos ya estás encareciendo tu producto, haciéndolo más pesado, más difícil de montar, más difícil de conseguir repuesto y todo. Entonces nos quedamos con lo mínimo que cumple con el requerimiento especificado. ¿Está? Entonces, profe, sí, te escucho. ese es, eh, ese es el diámetro de una de las poleas, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la que viene del motorcito? La que está en el motor sería esta, que vos ves, a ver, te indico aquí. Sería esta acá, la más chica. Si vas al dibujo y si no, en el dibujo del compresor sería la que está acá atrás, en el motor. ¿Te ubicás?
Está acá, estaría del lado de atrás colocada sobre el eje de este motor. ¿Se entiende? Fíjate que ahí se ve la correa, ¿ve? Y se ve la otra polea también que es más grande. Se llega a notar inclusive. Claro, sí, sí, está tapado. Claro. Muy bien. ¿Está? Bueno, ahora, cálculo para la polea. Ahora, la polea grande sería diámetro igual, o D2 igual a I por D1. ¿Qué le va a dar? $32.7 milímetros más o menos. 324, 27 milímetros. Acuérdate que 140 son milímetros, ¿sí? 327 te da. Sí, profe. Entonces sí, la selección de polea compresor es B330 en este caso, que sería la milímetro la más cercana a la que hicimos, la que nos dio el cálculo. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Por ahora bien. Por ahora bien. Bueno. Ok. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a calcular es una distancia entre ejes. Distancia entre ejes. ¿Está? Entonces, distancia entre ejes es C, sería igual a I más 1 I más 1 por diámetro. Diámetro es el diámetro chico, ¿no es cierto? Más el diámetro. Y esto va dividido 2 el primer término, ¿sí? Entonces, ¿se animan a calcular esta distancia? ¿Las dos D son del diámetro chico, profe? Sí, Vale. sería 140. Deberíamos usar el milímetro el diámetro, porque si es así me queda 0,15. Hay que usar 140. Y es
2.34. La distancia C es esta, distancia entre centro de las poleas. Eso representa. C es la mínima distancia posible. Después puede ser mayor que esa, ¿sí? Esa es la mínima recomendada. 303,8 puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Cuánto te da? 300. 303,8. A mí me da un poco más, che. Fíjate un poquito. Y es A mí me da 2. 373. Ahí sí. Mínima que 373 milímetros. ¿Sí? Eso se hace, ¿por qué? Porque si las poleas están muy, muy cerca una de la otra, digamos, es como que la correa es muy chica, ¿sí? Y a la correa, al ser muy chica, es como que una sección de la correa está pasando muchas veces por las poleas, ¿sí? Entonces, hay mucho desgaste. Adicionalmente a eso, la correa trabaja bien cuando está, podría decirse, en su tramo recto, digamos, como que descansa. Cuando la correa la haces entrar a la curva es como que se exige y después cuando se aplana es donde descansa. Entonces, como que si vos tenés prácticamente muy, muy cerca las dos poleas, la correa prácticamente no descansa nada, digamos, por decir así, de alguna manera muy campechana y muy burda. La correa, digamos, se desgasta mucho más rápido si están muy cerca las poleas. Por lo tanto, si hay un cálculo, que es este que hicimos recién, que nos permite determinar cuánto de cerca pueden estar como mínimo. Generalmente se recomienda un poquitito más que lo mínimo, ¿está? Entonces, vamos a adoptar algún valor, ¿sí? Como no tenemos ninguna referencia, pues sí, vamos a adoptar un valor cualquiera, que es el que ustedes pueden elegir, que es, vamos a poner nosotros 400 milímetros, es un valor que sería la distancia desde este centro, del centro del motor, hasta el centro del compresor, el centro a centro. Esa distancia viene conformado por la parte constructiva, es decir, si usted tiene alguna limitación constructiva o la distancia ya está fijada, por ejemplo, en un equipo que ya está comprado, ya lo tienen, entonces ya tienen ese valor, digamos, no tienen que calcular nada. En caso que el ejercicio le da diseñar, o sea que ustedes tienen que diseñar, bueno, ustedes tienen que elegir la distancia, pueden elegir cualquier valor mayor que el mínimo recomendado. ¿Se entiende?